Estamos de vuelta con la hora de opinar. A ver, Paco Ignacio Taibo ha juntado lectores, bueno, a lo bestia, por ejemplo, con sus biografías. La de Pancho Villa, la del Che. Ha escrito sobre el liberalismo mexicano, también con mucho éxito. Sobre la revolución, sobre Madero, por ejemplo. Pero que no se nos olvide, de veras que no se nos olvide, porque es una maravilla leerlo, que es primero un escritor de novelas policíacas. Todo empezó con Días de Combate, que es la primera novela de la serie de Héctor Velasco Aranchain, un caballero, digámoslo así, que decide jubilarse de ingeniero y convertirse en detective para encontrar un asesino en serie, ¿sí? Un asesino en serie que en los cuerpos de las víctimas, seguro recuerdan la novela, deja notas firmadas bajo el seudónimo de Cerebro, pero con B chica, con V. Bueno, la colección de La Negra, ¿sí?, que es la colección de novelas que compone la serie de Velasco Arán, se está reimprimiendo. Para hablar de eso, y ya les digo, de todo lo que se deje, está, por supuesto, a distancia, don Paco Ignacio Taibo II, que además se da tiempo de dirigir el Fondo de Cultura. Don Paco Ignacio Taibo, ¿cómo está usted? Buenas noches, Paco, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por la introducción. Oye, Paco, siempre me gusta preguntar esto. ¿Releíste tu Velasco Arán ahora que se empezó a reimprimir? Sí. No. ¿Cómo te cayó? ¿O qué le recuerdas en su defecto? No, me da miedo. Así como los libros de historia, vuelves a ellos y los corriges y los corriges. De hecho, algún día sacaré una segunda versión de la biografía de Villa, aumentada, etcétera. Y el Che lo escribí 3 veces, ¿no? Las novelas no las quiero tocar. Están ahí, eso fueron en su momento, y me da miedo. Me da miedo que no me gusten como me gustaron en su día. Yo tenía 20 años cuando publico el primer Velasco Arán. Y me da miedo. Lo que me pareció notable, y luego dije que sí cuando decidieron, es que esta debe ser la 25ª reedición de las novelas de Velasco Arán. Y ya cambiaron los lectores. Los velascoaranistas del año 70, hoy deben tener 60 años, 65. Y entonces era muy curioso. Entonces, no es que haya releído, no me atrevía tanto, pero sí reojeé y sí me gustan. Es como que son el retrato de una época, como que tienen el registro a lo largo de 9 novelas de un México que sigue estando ahí, pero que ya no está ahí. Y por otro lado hay unos paralelos malignos. Los paralelos de la violencia siguen estando ahí, ¿sí? Fíjate que yo sé que tú lo aprecias además. Muchos de nosotros leímos El complot mongol de Rafael Bernal y alguien tuvo la buena fortuna, la buena onda de decirnos, no, síguete con Paco Taibo. Son escritores de naturaleza muy distinta, pero efectivamente esos retratos de época están ahí. O sea, una de las cosas ricas que te da la literatura policíaca, El complot mongol es un ejemplo, es una perspectiva de época, efectivamente. Ahora, a la vez, Paco, creo que es una época muy directamente, lo acabas de decir un poco, lo adelantaste, muy directamente conectada con la nuestra también. Mira, cuando revisas los temas de las 9 novelas de Velasco Arán, en la primera está la historia de un asesino, en la lógica del inexistente en México asesino serial, que ataca mujeres. El tema se ha vuelto de una dolorosísima actualidad de nuevo. La segunda es 3 historias. Yo partí de la idea muy Ross Thomas de que cuando hay 3 historias en una novela, Ross Thomas dice, tienen que reunirse al final. Esto es geometría. Y yo digo, no, ni madres, esto es México. Entonces las 3 historias nunca se reúnen. Una es la aparición de un fantasma de Zapata, y la idea de Zapata está vivo, no lo mataron, y a Velasco Arán le encargan buscarlo al que entonces centenario Zapata. Y la segunda es una actriz porno que le secuestran a su hija, y la tercera es una huelga en una fábrica donde hay un crimen homosexual. Y eran cosas que en aquella época no se contaban, ¿no? Tipo de cosas en la novela policíaca. La tradición era pues imitar un poco la novela inglesa, muy chafa. Había mayordomos en algunas novelas de mis colegas cuando yo empecé a ser policíaco. Y claro, los mayordomos eran los malos, el proletariado siempre era el malo.
y al revés. Y empiezan a aparecer en los temas de las novelas, bueno, la tercera, Los Halcones, y la trama subterránea de Los Halcones. En la cuarta novela, yo parto de un supuesto, que es quién carajo está detrás de los muertos del canal de Tula. Y especulo, lo bueno de la novela policíaca es que te deja jugar y especular. Y digo, el subjefe de la policía de la Ciudad de México. Y luego dije, ay, güey, cuando se empiezan a perseguirlo por eso, yo digo, mejor no latino. En la quinta novela se me ocurre decir que la muerte de un escapista mexicano que fue muy famoso en la televisión es porque está relacionado con la trama de Los Halcones y porque era el entrenador de Los Halcones, cosa que me había contado un dentista, ¿no? Y a la hora de la verdad que empiezan las amenazas, ¿sí? Y yo dije, ay, güey, le volví a atinar. ¿Qué demonio? Y luego pasaron cosas muy chistosas cuando se produjo la serie de Velascuarán, como por ejemplo cuando se lleva al cine la segunda película, Gobernación manda un memorándum diciéndole, los héroes están muertos y no hay que tocarlos, porque la película terminaba con Zapata de 100 años cabalgando por el periférico en la noche, y esa escena fue eliminada porque Gobernación no permitió que se filmara. Ay, mi cabrón, favor, ¿en qué país vivíamos? No, bueno. Oye, Paco, sí, efectivamente te censuraban por hablar mal de Zapata. Bueno, mal de Zapata, digámoslo así, irreverentemente de Zapata en una novela. Pero yo creo que a ti, además, se te señaló por otro motivo. Mira, el estamento literario luego tiende a ser bastante pedantuelo, ¿no? Hay que decirlo, no siempre, pero con demasiada frecuencia. Y en aquellos tiempos, Paco, meterse en la literatura policíaca, como hacías tú, era una cosa que no se veía como de un escritor serio, hay que decirlo también, ¿no? Y creo que te abriste paso a codazos, Paco, a codazos, ¿no? Mira, yo tengo que decirlo, y es bien claro, a mí me llevaron a vender miles de novelas de Velascuarán mis lectores, y el run run, no la academia. La primera novela tuvo una crítica negativa, hecha por un famoso cuate al que llamaban el solapípedo, porque escribía para exterior críticas solo leyendo la solapa, nunca llegó más allá de las solapas este cuate. La segunda novela tuvo 2 críticas, yo dije, bueno, vamos mejorando. La tercera tuvo 1, o sea que retrocedí, y a partir de ahí un silencio absoluto de crítica. De hecho, recuerdo muy bien que en uno de los medios de comunicación, de los suplementos culturales, un día me mandan una chavita a entrevistarme, me entrevista y vuelve un mes después diciendo perdón, y yo digo, ¿por qué? Pues porque me dijeron ahí en la redacción, chingatelo, y yo creí que era el equivalente a léelo, y no, el equivalente era a chingatelo, y no le publicaron la crítica que era positiva a esta escuela. Yo le dije, anda ya, pues así está el ambiente, ¿qué te preocupas? Y bueno, historias como que durante un tiempo había un memorándum, tengo fotocopia de él, en Televisa, donde decía el apellido Taibo aquí no se pronuncia. Y era chistoso, porque de repente, no sé si se acuerdan, Zabludowski leía en las mañanas la lista de bestsellers que le daba a las librerías de Cristal. Y un día me llama mi hija por teléfono y dije, estás en el 3, papá. Y me dije, ¿por qué? Dice, porque leyó el 1, el 2 y el 4. Y era cierto. Pero bueno, los lectores hicieron el trabajo y yo me fui con ellos y lo gocé a lo largo de estos años. Me siento muy orgulloso de haber colaborado a construir la nueva novela policíaca mexicana. Oye, Paco, y luego pasó al cine Velascuarán, hay que decirlo. Yo me acuerdo con Pedro Armendáriz. Sí, señor. Y bien Pedro Armendáriz, ¿no? Y hubo 2 series. La primera estaba bien y ganamos un Ariel por el guión, pero la segunda serie y la tercera no quedé yo muy contento. El caso es que decidí nunca volver a escribir guiones de Velascuarán. De hecho, en el futuro es posible que Velascuarán vuelva a la vida, pero sin mis guiones. Sin tus guiones. Sin mis guiones. No te quieres meter al negocio cinematográfico ni televisivo, digamos. Sí, en cierta medida, dado que se va probablemente, y no hay nada que pueda decir en estos momentos, se va a hacer algo. Pero no voy a trabajar en el guión. Me comprometí solo a revisar los diálogos, porque me parece clave mantener el tono que tenían los diálogos entonces y ahora. Pero hasta ahí.
no quiero hacer guionismo de cine. No soy bueno, soy malo. Cuando eres malo, aprende, no, haz otras cosas. Fíjate que decías el mayordomo era el malo, ¿no? Así conforme al cliché más cliché de todos. O sea, el proletario era el malo. Bueno, en cierto sentido, lo que haces tú es dialogar con el fundamento mismo de la novela negra. La novela negra es la reivindicación, en cierto sentido, es la reivindicación del pobre, del proletario, vamos a decir del pueblo, como lo quieras llamar, ¿no? Es la lucha contra el poder también. En algunas novelas esto es muy explícito. En una, creo que es la sexta de la serie de Velasco Arán, la que sucede con Velasco Arán paranoico y muerto de miedos extraños que no alcanza a explicar, que termina en una cárcel de Oaxaca defendiendo a uno de los maestros que están presos, acusado de haber cometido un asesinato de un líder charro del magisterio en una feria, un día en que en ese pueblo no hubo feria. A una hora donde él estaba en una asamblea a 300 kilómetros, ¿sí? Y con una pistola que nunca tuvo. Entonces él termina entrevistando en la cárcel a este maestro de primaria, que por cierto es adicto a las historias de Sherlock Holmes, y estaba en el tono de, bueno, yo puedo escribir la realidad que veo y vivo, y la novela policíaca no puede tener una especie de angulado de divertimento facilón sobre la trama. Tiene que... La clave era muy clara, es que o cuentas dos cosas, la historia y el país, o cuentas solo la historia. Yo creo que además Raymond Chandler o Dashiell Hammett o Ross MacDonald también son eso, ¿no? Los padres fundadores, digamos, de la novela negra. Esa es mi escuela, y la de Chester Himes, y la de Jérôme Charin, y la de Jean-François Villard, y la de Manchette en Francia. Son la generación con la que yo, no con Hammett y Chandler, que habían ya muerto cuando yo empecé a escribir, pero la siguiente todos somos compañeros y colegas y estuvimos discutiendo nuestros libros durante años. ¿Y sigues teniendo ese diálogo? ¿Sigues conversando con los autores policíacos? Tiene mucha vitalidad el género en este momento, ¿no? Sí, sobre todo con esa generación que me gusta mucho, la generación de Jérôme Charin, Didier Dananx en Francia, Juan Madrid en España, Juan Sasturán en Argentina. Son los autores con los que sigo en contacto y seguimos conversando sobre la manera de entender la novela policíaca. Oye, Paco, y Manuel Vázquez Montalbán, yo sé que tuviste una relación muy cercana con él. Yo creo que es el escritor policíaco español, me parece a mí, Juan Madrid también, y sé que eran muy cercanos, él mismo lo dijo en muchas ocasiones. ¿Fue importante para ti? Sí. Fue importante porque fue la demostración de que podíamos buscar lo mismo por caminos diferentes. Mis personajes jamás quemarían un libro. Y los demás me daban gusto metiendo a la chimenea los libros que leía. Sí. Pero hay paralelismo. Él escribe Tatuaje en el momento que yo estoy escribiendo Días de Combate. Y salimos en México y en España con mucha cercanía. Y tuvimos una larga conversación a lo largo de los años sobre el sentido de la novela policíaca. Que además también era un hombre de izquierda, Manuel. Evidentemente. Hubo un documental hace 30 años que se llamaba De la bandera roja a la novela negra, que le hizo la televisión franco-alemana, Arte. Y era 8 escritores que veníamos de los movimientos estudiantiles del 68 y que habíamos terminado en la novela policíaca. Y era notable. Ahí estaba Jürgen Alberts, estaba Manchette, estaba Jean-François Villard, estaba Marco Tropea, el italiano, estaba Chavarría, el uruguayo, estaba Sasturain, estaba Roger Simon, el norteamericano, que escribió aquella novela maravillosa policíaca en que el personaje es un hippie de la generación del movimiento estudiantil norteamericano. Déjame hacer una pausa veloz, Paco. Seguimos hablando de policías, de detectives, de la novela policíaca. No nos tardamos, ahí venimos. Estamos de regreso. Fíjense que estamos platicando, Paco Ignacio Taibo II y yo, sobre la reimpresión. A ver, en principio, ojo con esto, de las novelas de Velasco Arán Schein, que es su personaje policíaco, bueno, el que lanzó a Paco, ¿sí? Pero, querido Paco, que no se nos olvide que ya han estado reeditando en Planeta
Tus otras novelas policíacas, déjame decirte que te he estado releyendo y te saltas bastante las trancas, que es muy divertido. Tú puedes agarrar y meter a Leonardo en una novela policíaca, Leonardo da Vinci. Pero desde luego, nomás faltaba. Bueno, puedes meter a un escritor de novelas policíacas en el papel de sheriff, vamos a decirlo de alguna manera, en una población rigurosamente roja. Esas sí las has releído. Yo disfruté mucho hacerlo, debo decirlo. Sí. Y sí la releí porque tengo con ellas una especial afinidad. Fueron el salto. Después de Velasco Arán, yo decía, no puedo quedarme solo en la red Velasco Arán, a la que le tengo una gran estima, y hay varias de las novelas de la red Velasco Arán que con gusto defendería y promovería. Pero algunas no, pero la vida misma, las historias de Fierro, Sombra de la Sombra, la que sucede en los años 20 con un complot de un cacique militar que quiere ayudar a los gringos a robarse el petróleo poquito antes del Cardenal. O novelas como Retornamos como sombras, que a mí es la que más me gusta de todas mis novelas, Retornamos, donde cuenta la extraña historia de una trama en la que aparece Hemingway, aparecen nazis en la Ciudad de México, una guerrilla de chinos en Yucatán en la selva de Quintana Roo, contra los hacendados filonazis. Aparece el único periodista que entrevistó a Mussolini y el único periodista que sabe en México qué demonio es el Golem y cómo están produciéndose los campos de concentración. Una novela que yo gocé extraordinariamente a la hora de escribirla y que le sigo teniendo. Cuando alguien me pregunta qué es lo que más te gusta de lo que has escrito, yo diría Retornamos como sombras. Y luego volvería sobre algunos de los Velasco Aranes. Esa novela de Velasco Arán, donde los personajes son dos luchadores de lucha libre. Y además son obviamente gays los camaradas. El contrapunto de dos luchadores de lucha libre que están profundamente enamorados me encantaba como provocación. Fíjate, y en aquellos años, ¿no? Ahora, has dejado, ya creo que llevas un tiempo lejos de la novela policíaca en un sentido estricto. Te has acercado a la biografía, también saltándote las trancas a propósito. Hablaba yo de la de Pancho Villa, hablaba de la del Che Guevara, que tiene un éxito tremebundo. Luego te has metido con el 19 mexicano, con el liberalismo propiamente. Te has acercado a la figura de Madero. Creo que algo de esto, Paco, ya se anunciaba en tus novelas policíacas, porque aunque tus personajes son de eso que se llama ficción, en un sentido estricto, siempre se atraviesa la historia mexicana por ahí. Tienes, creo que una vieja pasión por la historia mexicana también, ¿no? Y está marcada en las novelas. El salto para escribir las historias de los años 20 me lo dio Sombra de la Sombra, que primero novelicé. Y necesitabas, al caminar por la calle, saber por dónde pasaban los tranvías de mulitas. Y ya que lo sabías, ibas caminando y le decías a Paloma, mira, aquí está el tranvía. Y decía, ¿cuál tranvía? No hay tranvías aquí hace 40 años. Decía, bueno, esos. Y en el Palacio de Hierro los talleres confeccionaban ropa y las costureras era el sindicato más duro que hubo en la Ciudad de México. Esta mirada doble sobre la ciudad me permitió luego hacer historia. Oye, Paco, cuéntanos un poquitín, porque hay que recordarlo de vez en cuando, cómo te entró. Yo decía, no fuiste el primer novelista policíaco mexicano, pero te faltó poco, ¿eh? Es decir, tampoco hay tantos antecedentes, digamos, en nuestro país. Pues, ¿qué te pasó? ¿Qué te llevó por ese camino? La irreverencia, compadre. Salgo del movimiento del 68, vapuleado por la victoria y la derrota que significó en mi vida, y digo, si voy a ser escritor, voy a ser escritor de lo que me da la gana, ¿no? La irreverencia 68era me dominaba absolutamente. Y entonces me fui hacia un género que me había interesado como lector. Bueno, soy lector de Chandler y de Hammett y de toda la generación del hardboiled norteamericano. Y dije, pues por aquí me voy a ir porque esto es lo que me apetece. Pero además era claro desde el principio que me permitía hacer una novela con una fuertísima carga política. El policíaco te deja hacer las preguntas duras, las preguntas de no quién mató, sino por qué, en qué sistema, ¿sí? ¿Cuál es la sociedad que produce estas aberraciones, ¿no? Y entonces era un atractivo extra para mí.
que estaba entonces y ahora muy politizado. Oye, ¿y qué te dejó, así ahora que lo ves en perspectiva, todos esos muchos años de oficio duro dándole al género policíaco en tu siguiente etapa? ¿Usaste eso con el Chelo? ¿Usaste con Pancho Villa, por decir dos ejemplos? Sí, por una cosa. Los mecanismos de la investigación de una novela policíaca te obligan a una especie de rigor muy particular. Ya lo dijo Fuentes cuando fracasó con La cabeza de la hidra. Dijo, yo creí que esto era un divertimento y no, y tenía razón. La novela policíaca tiene una arquitectura interna muy complicada, el antes y el después, la conexión de los hechos. Y a la que haces historia narrativa, este antes y después y la conexión te obligaba a una investigación muy minuciosa, pero al mismo tiempo a ser narrativa. A veces a los historiadores se les olvida que la historia es un género narrativo, ¿sí? Y no un subgénero académico para conseguir 7 puntos en tu tabulador, ¿no? Es un género de divulgación. Su función es contarle la historia a los restantes humanos que no la investigan. Y entonces llegué a la historia armado con el oficio de un escritor de novelas policíacas. Y fue bueno, muy sano. Y luego regresé a la novela policíaca armado con el instrumental del historiador. Porque Retornamos como sombras es eso. Es una novela donde al final hay un recuento de las fuentes usadas que parece el recuento de una pinche enciclopedia. Oye, tengo que preguntártelo porque sabemos que eres director del Fondo de Cultura Económica. Le has metido una muy interesante revolución a la política editorial del fondo. Es decir, uno ve que siguen ahí todos sus clásicos mexicanos, sus clásicos de historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están. Pero te has metido, por ejemplo, a editar masivamente libros de muy bajo costo. Creo que con muy buenos resultados. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, han puesto a disposición de los lectores gratuitamente en línea muchos de esos libros. Y yo de pronto digo, a ver, sí lo tengo que preguntar, ¿eh? El género policíaco ha tenido poca presencia, no es una crítica, está bien, ¿no? Pero ha tenido poca presencia en el catálogo del fondo. Se me ocurren muy pocos ejemplos. Nula. El catálogo del fondo era una especie de panteón de momias. Había que quitarle el polvo. En el fondo no se publicaba ciencia ficción, no se publicaba fantasía, no se publicaba novela policíaca, no se publicaba novela histórica, a no ser que fuera del siglo XIX. Y entonces la nueva colección popular entró con todo a esto, porque creemos en que se puede crear una nueva generación de lectores que leen con una combinación de placer, curiosidad y una segunda intención de que la lectura le cambie el mundo. Y lo logras con la poesía, pero también lo logras con la novela policíaca, la gran novela policíaca. Es igual cuando de repente escuchas a estos paniaguados de la cultura, semianalfabetas funcionales, que te dicen, bueno, pero el policíaco es un subgénero. Y tú, subgénero tu madre, güey. ¿Qué? ¿No te gusta Dostoyevsky o qué? ¿Cuál es la bronca? ¿No te parece que Ray Bradbury es el más alto nivel en la especulación fantástica? ¿No crees que novelas como El mundo del río de Farmer cambiaron a toda una generación, El hombre del castillo, obligándolos a aprender a especular sobre el presente y el futuro? ¿No entiendes que la ciencia ficción fue el espacio donde el macartismo obligó a la literatura de más calidad popular que se estaba haciendo en Estados Unidos a esconderse en la ciencia ficción para que no la borraran a golpes y a cárcel de las librerías? Yo creo que los desprecios por la novela popular son un fenómeno de analfabetismo funcional por parte de una comunidad, o que la lee escondida si no lo confiesa, ¿sí? O que, lo cual es medio idiota, pues, ¿no? O que tiene miedo a establecer el paralelo entre leer y gozar. Lectores de closet, ¿no? Es pecaminoso leer un libro y si les preguntas, ¿estás leyendo un libro? Te tienen que contestar, es muy interesante, pero no te contestan, me lo estoy pasando, capulina, me está enloqueciendo, me está volando las neuronas. Y ese es el lector adolescente que necesitamos rescatar. Y para allá van estas apuestas, pero digamos. Re bien. Si la pandemia no nos hubiera frenado, estábamos desatados para publicar 500 libros al año, un tercio de los cuales iban a ser estas colecciones populares. Y por otro lado, resistimos, llevamos
regalados en virtual, en descarga gratuita, 750,000 libros. Es muchísimo, es una locura. Y luego dicen que en este país no se lee. Bueno, la pregunta es, no se lee porque no están las condiciones, el atractivo, la motivación, la correcta difusión. La industria editorial se había convertido en una industria en que editaba y el libro tenía un número, y si en 3 meses se había vuelto bestseller, adiós, muy buenos. No, ¿qué ole? ¿Qué pasó? Así que podemos esperar más apuestas de este tipo, digamos. Sí, señor, vamos a tener un par. En lo que nos queda de año vamos a tener 3 o 4 novelas policíacas excepcionales. Una de ellas de Jean-François Villard, que recomiendo muchísimo, cuyo tema es la Revolución Francesa en el pasado y el presente, porque mientras se está celebrando hay un crimen en la filmación de una película, bla, bla, bla. Y un par de novelas de fantasía excepcionales. Y una novela histórica muy, muy brillante de Jerome Charin, Johnny el Tuerto, que cuenta la historia de un espía de Washington que es triple espía. O sea, espía para Washington, pero a su vez hace creer a los ingleses que espía para ellos, pero a su vez espía para ellos, pero espía para Washington. Es verdaderamente divertida y una reflexión muy inteligente sobre la revolución de independencia en Estados Unidos. Fíjate que has hablado varias veces de Jerome Charin, es un escritorazo. Creo que no lo recordamos lo suficiente, ¿eh? No, yo creo que es... Ahora vamos a sacar 2 libros suyos. Vamos a sacar Pana María, Virgen María en polaco, la novela sobre la construcción de la Nueva York, de las comunidades minoritarias, judíos, polacos, ucranianos, escoceses, irlandeses de segunda generación, y la creación de este mundo. Y luego vamos a sacar Johnny el Tuerto. Para mi gusto, Jerome es uno de los grandes escritores del final del siglo XX y el principio de este siglo. Poco valuado en México porque fue muy mal publicado y pésimamente distribuido. Sí, ha habido muchas carencias en ese sentido, ¿no? Oye, Paco, ¿vas a presentar tus...? Ya sé que ahora ya no podemos hablar en esos términos porque están en duda las ferias del libro o se hacen a distancia, en fin, etcétera. Pues estamos en una situación rara. Dicho lo cual, ¿vas a presentar todas estas novelas policíacas que estás reeditando? Durante 3 días de esta semana voy a dar 50 entrevistas a diferentes medios contando por qué vuelve Velasco Arán. Y un poco mirando hacia mí mismo diciendo, lo voy a lograr que una nueva generación de lectores vuelva a Velasco Arán. Hasta ahora lo había logrado. Yo me acuerdo muy bien los duelos que teníamos José Agustín y yo en Minería hace 10 años, donde la edad de los lectores de José Agustín se volvía avanzada y la mía era combinada. Seguían apareciendo jóvenes pequeños y peludos leyendo. Y entonces un día perdí la apuesta de ver quién firmaba más, pero otro día la gané. Y recuerdo con verdadera emoción el no haber perdido una generación de lectores. Pocos autores se pueden dar el lujo de decir esto. Y a mí me leen setentones con nostalgia de izquierda y me leen adolescentes pequeños peludos con nostalgia de que el mundo tiene que cambiar porque no sirve. Sin mencionar el puro, mero, viejo gusto de la novela policíaca más allá de todo, ¿no? Aparte, evidente. Es una gozada, ¿no? Es una gozada. Yo diría, estamos ante un fenómeno, por lo menos es lo que intento, ya la verdad es que el peor crítico de su propia obra es uno, pero el intento muy claro es esos velascoaranes que en su día significaron una ruptura de la manera de leer en la Ciudad de México, de los temas que se leían en la Ciudad de México, lo siguen siendo, y cuando me acerqué a la reedición de la serie dije, creo que sí, pero la mejor palabra la tienen los lectores, dentro de 2 meses hablamos. El hecho es que, bueno, ya llegaron algunas de las novelas de la serie de Velasco Arán a 25 ediciones en español. Cosa, por ejemplo. Eso es una locura. Oye, Paco, muchísimas gracias, felicidades por esto, felicidades por todo. Te mando un abrazote a distancia, ya nos lo daremos como Dios manda. Nos lo debemos, y bien, qué bueno encontrarse de repente a apasionados que comparten el amor por la novela policial. Me encanta, me encanta. Te nota, afortunadamente. Gracias, Paco, abrazote. Hasta luego, gracias a ustedes.
Bueno, aquí dejamos por hoy la hora de opinar. Muchas gracias por haber estado aquí. Soy Julio Patán, en nombre de Leo Zuckerman. Un abrazo muy cariñoso. Nos vemos mañana también aquí en la hora de opinar. Que todo vaya bien.